siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. El himno 197. Gracias le damos al Señor por su amor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Tu bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aleluya, gloria a Dios. Y gracias al Señor que nosotros la hemos hallado. Gloria a Dios. Nosotros hemos hallado la plenitud de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. nosotros cantamos, dice, aunque fueren tus pecados. Y nosotros sabemos que el Señor se llevó todos Bendito nuestros sea el nombre pecados. de Jesús. Pero el mundo no lo sabe. Gloria a tu nombre. El mundo no lo sabe. Y esa es nuestra declaración frente al mundo. Ayúdanos, Señor. Y mientras cantábamos esa estrofa, yo me acordaba que el pastor y la hermana nos decían, nos contaban hace años atrás, cuando las personas pasaban por las puertas de la iglesia y escuchaban a los hermanos cantando. Bendito eres, Señor. ¿Vio? Y dice la alabanza, es Jesús, dice, para ti la esperanza de salud. Amén. Para nosotros ya no es la esperanza de salud, porque Jesús ya es nuestra salvación. Gloria Pero a para el Dios, pecador Señor. sí. Y nosotros tenemos que hacérselo saber. Alabado. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. 211, hermano, de himno. Gracias, Señor. Ábrele al Señor, glorifique su Alabado nombre. sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Piensen lo que el himno dice.
Y cierre sus ojos y alábele al Señor con todo su ser, Gloria con a su Dios. espíritu, con su mente. Bendito. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su esposa a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Aleluya, gloria a Dios. A gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdona, perdona, perdona. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor. Porque Cristo viene pronto. Ahora pronto puede ser dentro de 10 años. Bendito. Pero también pronto puede ser dentro de 10 minutos. Amén, gloria a tu nombre. O en el minuto siguiente de nuestra vida. Santo eres, Señor. Ese es pronto. Oh, Y el gloria Señor a tu viene, nombre. el Señor está viniendo. Y nosotros tenemos que Mi prepararnos. alma te alaba. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gloria a Vamos a Dios. orar al Señor por las peticiones. Amén. El Señor bendiga a los hermanos que están pasando por luchas. El Señor le dé la victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aún mi vida, Señor, tú conoces.
Y tú sabes el anhelo y el deseo de nuestro corazón, Señor, por tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú establezcas tu reino, Señor, que tú establezcas tu gracia, Señor, en medio de nosotros y que la hagas extender, Señor, hasta donde nosotros ni imaginamos que puede llegar, Señor. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, bendice sus hogares, sus economías, Señor. Que tú les prosperes, Señor, para que se cumpla tu palabra. Tu palabra dice, tú prestarás y no pedirás prestado, Señor. Oh, Señor, bendice, Señor, ayúdanos para que en todo podamos mostrar, Señor, esta gracia maravillosa hecha una realidad en nuestra vida. Y bendice a los hermanos, Señor, en cada lugar, Señor. Bendice los grupos, Señor, que tú añadas las almas, Señor, para que se puedan ir manifestando, Señor, los dones en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Gracias, Señor. Hermano Mario tiene una palabra para compartir, un agradecimiento. Los saludo a mis hermanos y hermanas con la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Pido perdón por llegar un poquito tarde, se me complicó. Bueno, todas las mañanas llevo a mi esposo o a mi familia hasta la casa de mi papá para que me lo puedan cuidar, ¿verdad? Que ya tiene hombre de 83 y 88 años y bueno, están ahí con ellos cuidándolo y a veces los domingos lo más que se me pueden complicar de llevarlo porque es por la mañana, bueno, sé que el Señor va a estar acomodando todas las cosas en su lugar. Y bueno, esta mañana quería compartirles un pasaje de la palabra del Señor que está ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9 al 11, en verde una palabra muy linda que nos habla sobre los atributos del Señor, ¿verdad? En la cual Él tiene todo controlado. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 4, verso 9 al 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Jesús es el puro ejemplo, ¿verdad?, del amor de Dios, en la cual Él dio su vida por nuestros pecados. Dice que Él murió, amén, por propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es maravillosa y su amor es grande, como dice en un pasaje muy conocido allí en San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios a la humanidad, ¿verdad? Amén. Y eso es importante, que el amor de Dios es el motivo de todas sus obras, de haber dado a su Hijo en sacrificio para calmar, dice, la ira que recaía sobre nosotros, ¿verdad? Como dice allí en Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, dice una palabra también, Romanos capítulo 3, verso 25, dice de esta manera, amén, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor en esta mañana pueda seguir bendiciendo de una manera a cada uno de ustedes, y esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Amén, gloria a Dios. Amén. Si la hermana Dominga tiene algo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. A todos los hermanos con la paz del Señor. Amén. Y le doy gracias al Señor por este día que estoy alabando y glorificando. Gracias, Señor. Ayer no iba a venir, digo, no, y ahí me duele mucho la cintura, me voy a quedar. Alabado sea el Después digo, no, que voy a quedarse con dolor de cintura y sin dolor. Mi alma te alaba, Por ahí me voy y me sano allá. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me dice, más si vamos con nosotros. Bueno, le digo, pero me tengo que bañar, le digo. Mi Bueno, alma te te espero, alaba, dale, Señor. me esperó y vinimos y gracias a Dios estoy acá. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Y le doy gracias al Señor por todo, porque Él siempre me está, yo digo, alentando, porque Mi yo alma te siempre alaba, Señor. digo, me voy a quedar porque estoy sola, yo no, Él parece que me alienta, me dice, Aleluya, gloria a Dios. porque Gracias, Señor. Gracias, tenés Señor. que ir, no sé, porque Bendito sea tu siempre nombre, así, Jesús. a veces me quiero quedar porque
esto, aquello, no. Parece que me dice andate, no te quedes. Santo es tu nombre, Señor. Y me levanto y vengo. Amén, gloria a Dios. Y por eso le doy gracias, Señor. Y todo debe la gloria y la honra para Él. Amén. Y que bendiga a todos los Gloria a Dios. enfermos, los que están internados, Santo es tu al nombre, hermano, Jesús. el hermano Fabio. Amén. Sí, Que el Señor. Señor le siga bendiciendo y que le Amén. levante Sí, Señor. esa cara. Fortalece a mi hermano. Amén. Vamos a unir. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor y hágase con mi hermano. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Padre bueno. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro, hermano. Vamos a Amén. cantar todos, si lo saben. Amén. ¿Quién dijo que no había victoria? Él no conoció a Cristo de la gloria. Yo digo que sí, victoria tenemos, y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no haya victoria? Él no conoció a Cristo de la gloria. Yo digo que sí, victoria tenemos, y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Gracias, Señor. Alabado el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito eres por siempre, Jesús. Mi esposa tiene un agradecimiento para ti. Alabado eres, Señor. Saludos con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor. Lo mismo pensaba esta mañana, ¿no? Y le decía a Nico, no, vamos, tenemos que ir igual. Ya ayer Gracias, él no Señor. pudo venir. Pero bueno, gracias al Señor que es verdad. Es como que el Señor nos dice, no, ¿qué hacen? Alabado eres. Gracias al Señor. por Gloria a eso, ¿no? Dios. Ayúdanos, Señor. Estábamos en rehabilitación el otro día con Timo y había unas revistas. Y Gloria. yo ojeaba las revistas, bueno, las dejé. Y le decía a Nico, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué trae la palabra de Dios? ¿Qué gozo? ¿Qué esperanza? Incluso amén. los himnos, ¿no? Que antes en muchos lugares piensan que son aburridos, que cuando íbamos a cantar en una iglesia un himno nos decían, estos cantan himnos. No Bendito saben lo sea el que es, si nombre pudieran de Jesús. entender lo que dice, ¿no? Sí. Y le doy gracias al Señor por eso, ¿no? Porque la palabra nos trae gozo, nos trae Amén. sanidad, nos trae vida, nos Gloria a trae Dios. esperanza, Amén, ¿no? Como gloria a hablábamos Dios. el viernes, ¿no? Y cuando le hablamos a alguna persona, hablamos de cualquier cosa, pero cuando le hablamos la palabra, algo produce en ella y algo produce también en nosotros, Sí, ¿no? Es amén. como que Alabado emana el de Señor. nosotros por la palabra. Gloria a Gracias Dios. al Señor le doy por eso, que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo para seguir hablando de la palabra, Amén. ¿no? Que no Alabado nos intimidemos el por Señor. nada. A veces nos intimidamos entre nuestros familiares, pero no, nada nos tiene que intimidar para hablar la Amén. palabra de Dios. Amén, hermano. Gracias, Señor, Señor. bendiga la vida. Gloria a Dios. Tenemos un poquito más de tiempo todavía, así que Alabado. vamos a aprovechar que somos poquitos. Hermano Juan, Bendito la palabra para compartir. Alabado eres, Señor de la gloria. Te bendecimos en esta mañana. Saludos con la paz del Señor, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por este domingo, ¿no? Esta Amén. mañana que el Señor nos ha dado de poder estar en este lugar. Gloria a Dios. Y bueno, agradecido al Señor por su gracia y su misericordia, ¿no? Gracias, Y verdaderamente, sin eso nosotros, como es la palabra, como veníamos compartiendo ayer, el pastor nos venía compartiendo, y qué maravilloso es ver lo que dice, por ejemplo, en el 6:14, ¿no? Porque la paga, porque el pecado, dice, no se enseñará de vosotros. Amén. Pues no Gloria a es Dios. que estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y qué maravilloso es ver, amados hermanos, decimos nosotros la gracia, ¿no? Y la gracia vemos que está liberando a personas preciosas del pecado, ¿no? Del poder del pecado. ¿Yo? Este glorioso evangelio que ahora todavía recién se está haciendo conocer, ¿no? El que vamos a poner que produce vida gloriosa y victoriosa, y vida santa también. Alabado. Por eso nosotros dice, y vemos hablando del capítulo 14, dice, si conocemos a personas que viven en pecado y afirman, dice, que están bajo la gracia, entonces sabemos definitivamente, amados hermanos, que no están bajo la gracia. Como dice el versículo, aquí el versículo 14, ¿no? No pueden serlo, cuando la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de los que no están
bajo la ley. Porque definitivamente nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces también vamos a ver los 10 mandamientos. Entonces ahí hay un versículo en Juan capítulo 8, verso 11. Yo cuando a la mujer está adúltera, ¿no es? Entonces él le dice, ni yo te juzgo, vete y no peques más, le dice. Entonces eso hace la gracia. ¿Vio? Qué maravilloso es ver estas cosas de nosotros. Entonces vemos nosotros ahora que para eso, digamos, vino la gracia. Porque mire lo que ayer le compartía al pastor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso, amados hermanos, ¿no? Y entonces a veces nosotros la gracia la tomamos como aquí el apóstol Pablo hace algunas preguntas en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vio? De ninguna manera, dice, ¿no? Así que hermanos, que el Señor nos ayude verdaderamente como hijos amados del Señor, ¿no? Como hijos amados del Señor, y que esta palabra sea de dedicación para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor bendiga la vida de nuestro hermano Juan. Aleluya. No sé si la hermana tiene algo para compartir. Bendito sea. Tenemos tiempo. Oh, gloria. Bueno, yo también le doy gracias al Señor, hermanos, por este día más. Y qué hermoso es este mensaje que estamos escuchando, ¿no? Justo me venía a la mente cuando el hermano Juan citaba ese pasaje, ¿no? Del libro de Juan, cuando la mujer adúltera dice que fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿no? Y estaban todos los hombres para apedrear, porque la ley decía, ¿no? Que ella tenía que ser apedreada, ¿vio? Entonces aparece la gracia. ¿Quién es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así se nos apareció un día a nosotros también. Y le dice, el que esté libre de vosotros, dice, tire la primera piedra. Y todos se conocían interiormente, ¿no? Porque así pasa hoy también con aquellos que viven bajo la ley. Exteriormente son santos, ¿no? Sin mancha, usted los ve, parecen inmaculados. Pero el problema es el interior, ¿vio, hermanos? El interior no es transformado, porque eso solamente lo puede hacer la gracia. La ley no lo puede hacer. El apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén le dijo a los discípulos, dice, ¿por qué queréis poner una carga, dice, tan pesada sobre los discípulos, que ni nosotros, dice, ni nuestros padres hemos podido llevar? Qué maravilloso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Maravilloso, porque el Señor vino para traernos luz. Cuando Él le dijo a la mujer, dice, el que esté libre de vosotros tire la primera piedra. Dice que todos se dieron la media vuelta y se fueron. Y decía un hermano, ¿no? Que el Señor estaba sin pecado. Él era el único que la podía condenar a la mujer. Y podía haber agarrado todas las piedras que los hombres tiraron y apedrearla. Él lo podía hacer, hermanos, porque él era sin pecado. Aunque él nació de mujer, él era sin pecado. Pero él le dijo, mujer, dice, ¿dónde están los que te condenan? No están, ni yo te condeno. Él, que tenía la capacidad, no la condenó. Y eso es la gracia. Cuando la gracia viene a nosotros, entonces él le dijo, ve, porque la gracia se te manifestó. Ve y no peques más. Y la mujer no lo iba a hacer, porque ella había experimentado la gracia frente a ella. La gracia no es una palabra, como decimos gracias señora por servirme el café. No, la gracia es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él tenía la capacidad para condenarnos a nosotros. Sin embargo, Él manifestó su gracia, que la palabra de Dios dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Qué son todas las cosas, hermanos? La transformación de vida, la transformación interior. Maravillosa gracia, amén. Esto es la gracia. Amén. Poder entender, hermano, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender lo que es la gracia. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo primero, ¿vio? Ni yo te condeno. Se manifestó la gracia. Entonces, amén, gloria a Dios. Y no peques más. El apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
En ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos conocido la gracia, que lo hemos abrazado, que hemos tocado su mano y que Él nos ha abrazado con su amor, ¿cómo vamos a ver? De ninguna manera queremos permanecer ahí. Al contrario, Señor, guárdame, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mis manos, Señor, de hacer algo que te avergüence. Eso es la gracia. Amén. La gracia nos conquista. La gracia nos obliga, como decía el apóstol Pablo, nos obliga por amor. Hemos sido conquistados por esta gracia. Por eso el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque la gracia se le manifestó. Y estoy seguro que esta mujer nunca más llevó la vida que llevaba antes. Como nosotros que hemos conocido esta gracia. Amén. Nosotros que hemos conocido esta gracia, hermano, nunca más hemos vuelto hacia atrás. Hemos tenido tropezones, hemos caído, nos hemos levantado y nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Cada día sabemos que esta gracia nos va transformando interiormente, de adentro hacia afuera. Antes éramos, como decía antes, nos controlaban las concupiscencias, pero ahora no, Señor. Cuando hay algo que se quiere manifestar, porque este cuerpo está lleno de concupiscencia, pero nosotros lo declaramos muerto. A veces dice la palabra del Señor, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, ¿no? Mejor es entrar sin un ojo, dice. Y algunos se quieren arrancar los ojos, pero nosotros sabemos, no vamos a mirar allá, no proveáis para los deseos de la carne, dice. Hay enseñanza en el mensaje de la gracia para la nueva vida. Pero nosotros, hermanos, lo que nos conquistó a nosotros fue la gracia. ¿Por qué no presentamos nuestros miembros al pecado? Porque Él nos conquistó. La gracia se manifestó hacia nosotros. Él nos hizo saber que nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Amén. Y ahora que estamos dependiendo de Él, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Que Él siga bendiciendo, hermano. Amén. Maravilloso este mensaje de la gracia. No es un mensaje sacado de la mente de un hombre, sino que es sacado de la mente de Dios, para que el hombre pueda ser libre. Cuando el hombre entienda esto, hermano, se va a poder gozar y va a poder Aleluya, gloria a Dios. Y nunca más va a presentar sus miembros para servir al pecado. Fue una experiencia para con nosotros, hermano. Y es una experiencia para todo aquel que abrazó esta gracia, no que escuchó. Escuché un día que el Señor me libertó, que tengo vida eterna, y va y vive lo contrario. No, si realmente fue iluminado con este mensaje de la gracia, lo menos que quiere hacer es presentar sus miembros para que el nombre del Señor sea avergonzado. Amén, amados hermanos, maravillosa gracia. Me hablaría toda la mañana de esta maravillosa gracia. Pero es algo que Él conquistó nuestro corazón. Aleluya, gloria a Que Él Dios. bendiga, hermanos, los hermanos que están escuchando. Que el Señor pueda abrir los ojos del entendimiento. El apóstol Pablo oró por hermanos sinceros, por hermanos que amaban a los hermanos, por hermanos que tenían fe, pero sus ojos estaban cegados todavía. Y Él oró para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo pudiera abrir los ojos del entendimiento de ellos para que pudieran conocer esta gracia. Así nosotros tenemos que orar. Ese es el trabajo de la iglesia de gracia, Amén, de aquellos que gloria a han sido Dios. iluminados, para que nuestros hermanos que están cautivos bajo la legalidad, bajo mandamientos de hombre, llevándolos a vivir vida miserable, porque escuchaba una hermana el otro día en la radio que una joven o un joven comentaba, es como que tengo dos perros dentro mío, decía. Dos perros tengo, uno que me lleva a hacer lo malo y otro que me lleva a hacer lo bueno. Y muchas veces el perro malo gana, decía. Entonces el consejo del pastor, ¿cuál fue? Hermano, usted tiene que alimentar al perro bueno, deje de alimentar al perro malo. Pero la gracia no enseña eso. La gracia enseña que el perro fue crucificado, muerto y sepultado. Gloria a Dios. Eso enseña la gracia. Cuando el Hijo de Dios, porque seguramente que esta hermanita
que comentaba eso. Es un hermano sincero que ama al Señor, Amén, gloria pero a que Dios. está todavía luchando con las dos naturalezas. Pero nosotros, hermano, tenemos este mensaje que lo hace libre a ese hermano, que lo lleva a vivir una vida espiritual. Él no tiene dos perros dentro de sí. Él lo que está experimentando es las dos naturalezas. Y él tiene que por la fe deshacerse de una. ¿Cómo? Creyendo que Jesucristo llevó su naturaleza de pecado a muerte y que ahora es una nueva creación y tiene que creerlo y declararlo, aunque él caiga y tropiece. No, Señor, soy una nueva creación, tú me hiciste un nuevo hombre para Gloria a ti. Dios. Cuando él empieza a creer y a declarar, va a poder experimentar que este cuerpo es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Amén, hermano, que el Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Yo quería compartir un versículo breve. Alabado. Tenemos algunos minutos. Después vamos a alabar al Señor, vamos a levantar la ofrenda. Bendito eres, Señor. Y es maravilloso lo que la gracia puede producir en el hombre, pero la gracia nos lleva más allá también. Y compartíamos con mi esposa el otro día en el programa de radio, en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Bendito sea el nombre. Y algo que me maravilló, porque como también la hermana Ramona hablaba hace un tiempo atrás, estamos a veces ocupados en tantas cosas y nos hemos desviado de lo que es inminente. Bendito sea el nombre. Y la venida del Señor, el arrebatamiento es inminente. En cualquier momento puede suceder. Bendito sea el nombre de Dios. En cualquier momento puede suceder. Podemos estar aquí leyendo la palabra del Señor y puede suceder ahora. Oh, Señor. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Bendito. Porque la trompeta va a sonar y eso fue lo que más me impactó. Alabado. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, 52. Amén. Dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la última trompeta, porque no va a haber otra trompeta. Para nosotros, ¿no? Después se escribe que va a haber otras trompetas en cuanto a juicio, pero para nosotros dice, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados primero, dice, sin corrupción, levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Y si nosotros vamos allá al libro de Tesalonicenses, dice la palabra, dice, porque el mismo Señor, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, su voz será como de una trompeta. Dice. Bendito eres. ¿Y qué dirá el Señor? Dice, sube acá. Alabado. Eso le va a decir a nosotros, a la esposa, a los que se han preparado. Bendito ¿Vio? eres, Señor. Y ese tiene que ser el latir de nuestro corazón. Amén. El Señor puede venir en cualquier momento y nosotros nos vamos con Él. ¿Vio? Alabado. ¿Para qué nos vamos con Él? Para reinar por la eternidad. Amén. Para establecer su reino, para derramar su juicio. Y esa es nuestra esperanza. ¿Y qué hay de lo que nosotros tenemos? Y no hay ningún problema en lo que nosotros tenemos, pero nuestro pensamiento y el deseo de nuestro corazón, el primero tiene que ser que tengo que estar preparado porque la trompeta suena en cualquier momento y me tengo que ir con el Señor. ¿Vio? Por eso me maravillaba que el pastor nos enseñaba hace muchos años acerca de Abraham y dice que él vivía como extranjero y peregrino, no vivía como un vagabundo. Un vagabundo no tiene rumbo fijo. ¿Vio? Pero un extranjero y un peregrino sí, por eso es extranjero, no establece un lugar donde vivir. Él sabe que en algún momento él se tiene que ir y sabe a dónde va. El vagabundo no sabe a dónde va a donde lo lleve el viento. Pero el extranjero y el peregrino sí saben dónde va. A nuestra ciudadanía que está en los cielos. Amén. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano. Le invito a ponerse de pie. Le Gracias. voy a pedir al hermano Juan si puede levantar la ofrenda. Y quería compartir una alabanza. Si el pastor me permite. Gloria a Dios. Aleluya. A ver. Alabado. Amén, hermano. Te bendecimos en la manera. Cuando la trompeta suene y su voz se escuche en la inmensidad, sube acá, pueblo mío, los que en ti durmieron se levantarán, los que en ti esperaron volarán.
Jesús, mi Señor Jesús. Amén, hermano. Hasta ahí. Gracias, Alabanza. Amén, hermano. Aleluya. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias. Agradecido, Señor, por este momento. Gloria a Dios. Por alabarte, Señor, glorificar tu santo nombre. Hemos podido darte las gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Por la oportunidad que tú nos das, Señor. Agradecido, Señor, por la ofrenda de mis hermanos, Señor, que han puesto esta mañana, Señor. Bendice, Señor, a cada uno en su trabajo, Señor. Padre, gracias te doy por cada uno de ellos. Sabemos que tú amas Salvador alegre, Señor. Padre, que en esta mañana también tu palabra que va a ser expuesta por tu siervo, Señor, sea guiado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que Él sea hablando, Señor. Y que la palabra que nosotros vayamos a escuchar pueda hallar cabida en nuestros corazones, Señor. La podamos atesorar, Señor, para así poder llevarla a la práctica también, Señor. Amén. Agradecido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir. Amén. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Gloria a Dios. Te glorificamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amén, Amén. por todo lo que hemos escuchado Amén. y por los hermanos que están presentes, Bendito sea el nombre. que con ellos se hace posible que le podamos hacer el culto al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy es el primer día de la semana Alabado eres, y Señor. declaramos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Glorioso eres, Señor. ¿No? Que no resucitó el sábado ni el miércoles, sino el domingo, Bendito el eres. primer día. Y eso es maravilloso, es algo que Satanás no quiere que hagamos. Oh, Señor, ayúdanos. ¿No? El hecho de no poder declarar que Jesús resucitó el primer día de la semana es una victoria para Satanás. ¿Cuántos hermanos le dieron la victoria a Satanás hoy, no? Bendito sea tu Y bueno, porque teniendo que haber declarado la fe, porque es una declaración de fe, entonces no la pudieron declarar. Bendito sea tu nombre, Señor. Y pensaba en estos días, en esta semana más o menos, por eso hace 2 cultos que invito a los hermanos a pasar adelante cuando termina la reunión. No, pensaba en que no oramos por los enfermos. No, antes me acuerdo que nuestro antiguo pastor, él siempre invitaba a las personas, a los hermanos a pasar adelante para que se pudiera orar por una persona que esté enferma. Oh, Señor. Y de ahí se veía la persona, el cristiano podía experimentar en su vida el poder de la oración, ¿no? Y amén si el Señor estaba ahí, porque para poder sanar tiene que estar el Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde iban los enfermos cuando estaban enfermos estando Jesús en la tierra? Iban donde estaba Jesús. Amén. ¿Y dónde está Jesús hoy? En el cuerpo, en la iglesia, amén. Entonces, y vamos buscando la sanidad donde está el Señor. Y eso se tiene que compenetrar en nosotros ese pensamiento, ¿no? ¿Dónde voy a ser sanado? Y en el Wall Street, o en el Leto Kirchner. No, eso no quiere decir que nos vayamos. Podemos llegar, pero si está el Señor en la iglesia, ¿no? Y ahí vamos buscando nuestra sanidad física. Y cuando el Señor sana, sana para siempre. Amén. No es que usted va a volver a tener nuevamente ese dolor, sino que eso va para siempre, va a ser sanado. Por eso empecé yo a invitar a los hermanos, porque de alguna manera tenemos que ver que la palabra tiene que ser confirmada, como dicen, con señales, prodigios y diversos milagros. Entonces por eso invito a los hermanos que están enfermos, que tienen problemas, que pasen para que se pueda orar. Y ahí usted va a poder saber si lo que nosotros estamos predicando es verdad. Porque es respaldada por señales, prodigios y diversos milagros, la palabra de la gracia. Amén. No solamente transforma, sino que produce. Amén. Por eso me llegó la palabra de
de mi suegra y de la hermana Andrea, ¿no? Que ellos, a pesar de todo, vinieron, ¿no? Bueno, hay otro que todavía tiene que aprender. Tiene que aprender que la fe hay que declararla en el lugar correcto. No podemos declarar que Cristo sana cuando nunca estuve enfermo. Sino cuando estoy enfermo tengo que venir a la iglesia para ser sanado. Y bueno, eso tenemos que llegar a esa experiencia, ¿no? Porque hasta que no experimentemos siempre vamos a ir a los hospitales. Hasta que no aprendamos siempre vamos a depender de los medicamentos. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos al Señor y opera el Señor ese milagro, cuando lo primero que voy es al Señor, ¿no? Y eso es maravilloso, poder experimentar esas cosas. Por eso nosotros nunca faltamos al culto, porque aunque estemos doloridos, que estemos enfermos, aunque nosotros sabemos que en el Señor puede sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, lo experimentamos nosotros. Por eso es triste, mire, queremos formar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y los hermanos no están. Y bueno, y todos tienen una buena excusa. Porque para faltar al culto siempre hay una excelente excusa. Nunca uno va a decir yo no quise ir al culto, yo no voy al culto porque no quise, sino que vamos a meter una excusa ahí. Y eso no es así. Nosotros tenemos que ser verdaderos. Usted sabe que cuando se acuerda la parte donde la Biblia relata que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Vio? Y ahí la palabra tentado es una palabra del griego, es una palabra que da a entender que fue probado. Él fue probado. Pero ¿quién fue probado? Nosotros siempre pensamos que el que fue probado fue Jesús. Pero no fue Jesús el que fue probado, sino que fue Satanás. Satanás fue probado. Nosotros cuando somos probados, ¿no? ¿Para qué somos probados? Para que conozcamos nuestra dependencia de Dios. Pero también para que descubramos la debilidad que nosotros tenemos frente a las adversidades que vienen. ¿Verdad? Entonces las pruebas que nosotros recibimos o se permiten en nosotros es para que nosotros reconozcamos lo que hay en nosotros. Y Jesús fue al desierto para ser probado por Satanás, dice. Hay una palabra griega que la voy a buscar, que en este momento creo que sí la tengo por acá, la voy a buscar. Mientras usted se va imaginando, va llevando en la mente la proyección de ese relato, ¿no? Hay que anotar todo, hermano, porque yo no entiendo el griego, pero a veces las palabras me maravillan. Gloria al nombre del Señor. Y en el mismo pasaje que estábamos leyendo ayer, en Romanos, en el capítulo 6, hay una palabra cuando dice, así también vosotros. ¿Vio? Y nosotros dijimos que igualmente nosotros tenemos que contarnos muertos al pecado una vez. Cristo murió al pecado una vez, ¿verdad? Amén. Así también vosotros deben considerarse muertos al pecado una vez. Esa palabra, en el griego, dijimos que es logisomai. Logisomai, que significa igualmente. Es una palabra que se usa en la contabilidad. Por eso logisomai significa calcular, significa contar, significa tomar en cuenta. Entonces, cuando Jesús fue probado en el desierto, fue probado para ser tentado.
pero ahí dice para ser tentado por el diablo. Es decir, que el diablo tenía que considerar, tenía que tomar en cuenta, no tenía que calcular, ¿no? La naturaleza, él por medio de la prueba a la cual el Señor fue expuesto, él tuvo que llegar a la deducción que el que estaba delante de él era un hombre verdaderamente santo. Tenía que llegar a eso. Por eso el Espíritu Santo lo llevó al desierto, para ser probado, para que Satanás de alguna manera lo tentara a fin de hacerlo fracasar a nuestro amado Señor. Pero descubrió, por eso la palabra logoizomai, que el que tenía, a través de las tentaciones que él le fue presentando, él descubrió que delante de él había un hombre verdaderamente santo, justo, perfecto, que no lo podía vencer. Por eso Jesús venció a Satanás una vez más en el desierto. Entonces, cuando nosotros pasamos por las pruebas, ¿qué tiene que encontrar en nosotros el diablo? Un hombre enteramente verdadero, un cristiano verdadero, un cristiano que no niega la fe. Acuérdese que el Señor fue tentado por Satanás después de 40 días, cuando él estaba flaco, 40 días de ayuno y oración. Estaba ahí, sin beber agua, sin comer nada, y ahí lo atacó Satanás. Y Satanás descubrió, por medio de la tentación que Dios le permitió al Señor, descubrió que verdaderamente este era el Hijo de Dios y que no lo podía vencer. Entonces nosotros, cuando pasamos por las pruebas, al igual que Jesús, porque Jesús se sostuvo en la fe en su Padre, él se sostuvo en el poder del Espíritu Santo que había recibido cuando fue bautizado en el Jordán. Y de enseguida él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado a la tentación. No era el mensaje de hoy, pero bueno, y fue llevado a la tentación el Señor. Y cuando estuvo frente a la tentación fue aprobado. La tentación no pudo contra él. Satanás no pudo contra él. Amén, gloria a Dios. ¿No? Entonces él consideró, Satanás tuvo que haberle considerado que verdaderamente este era el Hijo de Dios verdaderamente, que no podía ser tentado. Y que aunque podía ser tentado, póngale, no podía ser vencido en la tentación, porque él estaba firme, ¿no?, a llevar la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros de las pruebas? Tenemos que aprender que tenemos que imitar a Jesús ahí. En las pruebas tenemos que imitarlo a Jesús. Bueno, me vino una enfermedad, un dolor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a donde está Jesús. Voy a declarar realmente que yo soy un creyente verdadero, ¿no? Arrastrándome voy a venir a la iglesia. Porque ahí está el Señor. Ahí está mi sanador. Ahí está mi sanidad. Amén. Y si no me sana el Señor, eso no anula lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no me sana, no es porque no tenga poder Él, o es por alguna falta mía, o es por algún otro motivo. Pero yo voy a donde está. Ahora, ¿cuántos de los que vinieron a Jesús no fueron sanados? Según el relato bíblico. Ninguno. Todos. Dice que no alcanzarían los libros de este mundo para poder escribir en ellos todo lo que Jesús hizo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que no es? Hasta que nosotros no tengamos un cambio de mente, hasta que nosotros no entendamos o no procuremos entender todas estas cosas, vamos a seguir así. ¿No? ¿Cuántos hermanos somos en la iglesia? Somos como 30 hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Y usted le va a preguntar, hermano, lo esperamos en el culto. Una buena excusa va a tener. Yo por eso no le pregunto. No le pregunto. Mi esposa sí. ¿No sabe por qué faltó fulano? No sé, le digo, no sé. Seguramente que no habrá podido venir. No sé, no me gusta preguntar, porque no lo quiero llevar al hermano a que me diga algo que no es cierto.
Tal vez sea cierto lo que me dice, pero hay que levantarse en fe y hay que venir a la iglesia. Ahí está mi sanador, ahí está mi Señor, que se va a ocupar de mí, que tiene cuidado de mí, que va a avergonzar al diablo, lo va a avergonzar a Satanás, porque el poder que Jesús tuvo para enfrentar a Satanás, ese poder vino del Espíritu Santo que él había recibido 40 días antes de estar en la tentación, porque del Jordán se fue al desierto a ser tentado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. No podemos nosotros no hablar de estas cosas, porque si no, todo va a seguir igual. Faltar el día domingo al culto es algo gravísimo a la fe de nosotros. No se puede faltar. Es darle la victoria a Satanás. Jesús resucitó el primer día de la semana. Ese es el día que resucitó el Señor. No resucitó el miércoles, ni el lunes, ni el martes. El primer día, el domingo. Y todos tenemos que estar el domingo acá alabando y glorificando al Señor delante de la cara de Satanás. ¿Vio? Pero seguimos siendo en alguna medida aliados del diablo. No, y eso no es porque no tengamos entendimiento, no es porque se nos enseña mal el Evangelio, sino porque todavía no asumimos lo que somos. No asumimos, somos hijos de Dios. No podemos pasar por las luchas y por las pruebas tranquilamente, avergonzar al diablo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Espero que le haya quedado claro lo que quise decirle, hermano amado. Necesitamos formar el cuerpo de Cristo en este lugar, pero el cuerpo de Cristo se va a formar con una mente renovada, ¿no? Con una mente renovada, no comprometiendo. Estoy preparando un mensaje con respecto a eso, pero no lo voy a tocar hoy, lo voy a seguir meditando y orando al Señor para que me dé ese mensaje con más claridad. Vamos a leer ahí, hermanos, en el libro de Hebreos. Estamos predicando en la radio el libro de Hebreos. Y predicamos esta semana el capítulo 8. Espero que lo hayan escuchado. Si no lo escucharon, ahí está YouTube. ¿No? En el canal, ¿cómo se llama, amor, el canal? La Última Trompeta. La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Sí, ahí está. Y también están ahí los programas del hermano Nicolás, también para que ustedes puedan escuchar. Gloria, es muy hermosa la predicación del hermano Nicolás, la última con la hermana Andrea, ¿no? Muy hermosa, es para volver a escucharlo. No, ahí es programas que yo no escucharía, pero hay programas que no tienen pérdida, ¿no? Porque Dios es el que va iluminando, no es fácil hacer un programa. Sin Dios no se puede hacer. Vamos a leer el capítulo 9, hermano, del libro de Hebreos. Y dice la palabra de Dios: tenía empero también el primer pacto, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se necesitaba un nuevo pacto. Pero para poder establecer un nuevo pacto, tenía que sacarse el viejo pacto. El viejo pacto tenía que dejar de existir, de ser tomado como regla de vida, ¿no? Y eso sabemos que es el pacto de la ley, la cual estamos hablando todos estos días. Porque esto no es una vez predicado y sabido, esto tiene que entrar en cada partícula de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que salir del viejo pacto. Cuando salimos del viejo pacto, salimos del espíritu del viejo pacto, digamos, de la incapacidad para ser salvo, o para ser justificado, o para ser santificado por medio del antiguo pacto. No podíamos hacerlo. Entonces, Dios sabía que no íbamos a poder alcanzar la salvación y el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es necesario para poder entrar en el reino de Dios y en el reino de Cristo. El nuevo nacimiento también es necesario para formar la iglesia, ¿no? No podemos formar la iglesia con pecadores, tienen que ser con personas santas, como hablábamos ayer, porque lo único que se puede santificar es lo que es santo.
No se puede santificar algo que no es santo. Gloria al nombre del Señor. Y tenían, pero también el primer pacto, reglamentos de culto. ¿Vio? Y santuario mundano. ¿No? Fíjese. Y santuario mundano tenía. Tenía algo que estaba relacionado con el mundo. ¿Vio? El primer pacto. No con el mundo pecaminoso, sino con el mundo religioso, con ceremonias. ¿No? Estaba relacionado con eso. Y porque el tabernáculo fue hecho así. El primero, en que estaban las lámparas y las mesas y los panes de la proposición, lo que se llaman santuario. Ahí estaba lo primero. Cuando usted entraba al tabernáculo, ahí usted se encontraba con el santuario, que era el lugar santo. No era el lugar santísimo, era el lugar santo. En ese lugar había una lámpara, unas mesas, una mesa y el pan de la proposición, donde nosotros podíamos alimentarnos. Gloria, eso vamos a hablar más detalladamente más adelante. Por ahora lo vamos a tocar por arriba para entrar en el tema. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo. Fíjese, eso nosotros lo podemos ver ahí en Éxodo 26, ¿no? En el capítulo 25, 30, 36 más o menos. El cual tenía un incensario de oro. El incensario, ahí se ofrecían las ofrendas aromáticas en ese incensario, y el arca del pacto, que cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro, ¿no? Que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto tendríamos que detallarlo, no parte por parte, pero yo creo que hay que entrar primeramente por lo general. Tenemos que entrar por lo general para después tocar cada parte específicamente. Lo general se tiene que entender. ¿Y cuál es lo general? Que el antiguo pacto ya fue. Eso ya fue. Eso es entenderlo. Que se fue, es tenido por viejo y por lo tanto desaparece. Siendo ella, y cuando dice sobre lo que estaba en el lugar santísimo, en el versículo 4, dice, y había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto se puede traducir claramente por medio del Evangelio de la Gracia, pero por ahora no lo vamos a hacer. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estamos como Pablo, ¿sí? Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer oficio de culto. Mas en el segundo, en el lugar santísimo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, ¿no? La cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que vivía con ellos. Porque acá no es una limpieza exterior, sino que es una limpieza interior lo que necesitamos, ¿no? Una santificación interior. No es exterior. Vio que antes, cuando nosotros estábamos en el antiguo pacto, hasta planchábamos la corbata, ¿no? Todo. Y yo creo que hay que seguir haciéndolo. A mí me gustaría mucho. Esa prolijidad también se tiene que ver en la gracia, ¿no? La gracia muestra una elegancia, una prolijidad, ¿no? Pero no para ser salvo ni para alcanzar el beneficio de Dios, sino por una cuestión de ética, de moral, mostrando el carácter de Dios por medio de una vida ordenada, pulcra, ¿no? Por eso nos ponemos nosotros camisas planchadas, corbatas planchadas y todo eso,
siempre bien afeitados y todo eso, siempre buscamos lo mejor para el Señor. Aunque a veces nos descuidamos un poco, pero no importa, no hay condenación en eso. Volvemos nosotros, nos recapacitamos y volvemos al lugar que tenemos que estar. Entonces, dando a entender al Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Por eso dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria del tabernáculo fue gloriosa, pero hasta que vino el templo. Cuando vino el templo de Salomón, la gloria del tabernáculo de Moisés ya se opacó. Ahora después vino un mejor tabernáculo que el de Salomón, que el tabernáculo de Dios era Cristo, porque Dios estaba en Cristo resucitando al mundo. Y el tabernáculo que era Cristo, que era el tabernáculo de Dios, fue más glorioso que el templo de Salomón. ¿Amén? Amén. Y ahora hay otro tabernáculo, ¿no? Más excelente, ¿no? Que es la iglesia. Amén, gloria a Dios. Que tenemos que entrar a todo eso, a todo ese conocimiento. Tenemos que entrar. Entonces, el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecen presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia a que servía en ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la corrección. Porque eso tenía un periodo, ¿no? El nuevo pacto tenía un periodo, un tiempo de existencia, porque iba a llegar el tiempo de la corrección. Entonces, estamos corrigiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia, estamos corrigiendo, ¿no? Lo que el antiguo pacto no pudo lograr, la gracia lo puede hacer. Eso es corregir, cambiar el rumbo. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerro, mas por su propia sangre, entró una sola vez al santuario, en el santuario, es decir, en el cielo, ¿no? Habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea Jesús. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. No pudo entrar. Este sacerdote ofreció el sacrificio. El sacerdote siempre está para interceder por los pecadores. El trabajo del sacerdote es comunicarle a los pecadores quién es Dios, ¿no? Cuál es su carácter, cuál es su amor. Tiene que hablarle de Dios. Ese es el trabajo del sacerdote, no tiene otra cosa para hacer. Entonces, él entró en el cielo, en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, eso conforme a la ley mosaica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas y de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿no? Eso purificaba al hombre exteriormente, pero no interiormente. Por eso, cuando nosotros vivimos en la legalidad, no tenemos una transformación interior, sino que todo es exterior. Dice en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza, es decir, las ceremonias y todo eso que nosotros teníamos en la legalidad, ¿no? Rociada a los inmundos, santifica para purificación de la carne. Exteriormente se lo ve tan santo, tan perfecto, hermano, exteriormente. ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? ¿No? Todo esto tenemos que entenderlo, tenemos que deshacerlo, tenemos que separarlo y entenderlo para poder maravillarnos y que nuestro corazón se pueda gozar.
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno? ¿Cuál era el Espíritu Eterno? Eso tenemos que ver. Por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿No? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, dice, de obras muertas o de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. ¿No? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, como hablábamos ayer, que Él murió al pecado una sola vez. Él murió a la ley, porque Él no podía vivir para la ley, porque la ley era un ministerio de muerte. Él murió a la ley. ¿De qué manera? Satisfaciendo la ley. Para que interviniendo la muerte, para el perdón de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Claro, tiene que morir el que hizo el testamento, para que yo pueda efectivamente recibir el testamento, o lo que está escrito ahí. Y ahí Jesús murió. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive, ¿no? Y dice que Jesús murió. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino que ni aún el primer fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana y grana, e hisopo roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Así pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, es decir, con la sangre, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el tabernáculo o en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, no para ofrecerse muchas veces, ¿no? Asimismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, de otra manera fuera necesario que hubiera aparecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, para deshacer del pecado, fíjese, y lo que le daba la vida al pecado era la ley. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado, y será visto de los que le esperan. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Entonces, hermanos, fíjese qué maravilloso es poder entender que nosotros ahora hemos sido beneficiados no por la gracia, no por la ley, sino por la gracia, por lo que Cristo hizo en el Calvario, por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué diferencia había en lo que era la ley y lo que es la gracia? La ley demandaba sacrificio, ofrendas, ¿no? Para el culto, ¿no? Y el sacerdote tenía que entrar en el culto santificado, y para santificarse él tenía que matar un becerro por sus pecados, y después tenía que matar otro por el pecado del pueblo. Y en la manera que se presentaba el sacerdote, así estaba el pueblo. Si el sacerdote estaba en pecado, todo el pueblo estaba en pecado, ¿no? Todo el pueblo estaba en pecado. Pero ahora tenemos un sacerdote que entró en el lugar santísimo sin pecado. Entonces ahora podemos entrar libremente en el culto. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros no entramos en el culto
¿no? Basado en nuestra conducta, sino que ahora entramos en el culto basado en la santidad del sumo sacerdote. Amén, gloria a Dios. Porque este sacerdote ya ofreció el sacrificio, ¿no? Y ahora entró en el lugar santísimo, ¿no? Digamos, para poder nosotros presentarnos también juntamente con él para alabar a Dios y glorificar a Dios en el lugar santísimo. Pero el sacerdocio de antes no. Si el sacerdocio de antes tenía pecado, entonces no se podía hacer el culto. Y ahora nosotros para hacer el culto lo podemos hacer aunque un hermano esté en pecado. Aunque el pastor esté en pecado, que no es la ideal, ¿no? Pero el pecado del pastor a mí no me impide, ¿no?, hacer el culto a Dios. Porque yo no entro por medio del pastor a hacer culto. Yo entro por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, del sumo sacerdote. Por eso ahí nos lleva a un entendimiento mayor, porque vemos a hermanos que están en los púlpitos, están en fornicación y en adulterio, que está mal, que no corresponde. Pero a eso no nos va a nosotros impedir hacerle culto al Señor. Y de esa manera nosotros podemos estar en el culto y pidiéndole al Señor por ese hombre que está ahí, en esa falta. Señor, ayuda a tu siervo. Señor, tú sabes que él está en pecado. Póngale. No, Señor, llévalo a arrepentirse, porque no dependemos de ese hombre para hacer culto. No dependemos de su debilidad humana. Nosotros para entrar en el lugar santísimo dependemos del sumo sacerdote, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué vamos a hacer con el pastor? Vamos a orar por él. Vamos a orar que el Señor lo restaure, que el Señor lo lleve al arrepentimiento, ¿no? Porque tal vez sea una vez el que él tropezó. Porque usted sabe que para el hombre perdonar una falta nunca la perdona. El hombre no es capaz no es como Dios. Pero el nuevo hombre sí. El nuevo hombre cree en la restauración. No solamente que cree en la restauración, sino que él restaura, ¿no? Y con lo que él tiene, con la palabra de su gracia. Por eso esto no puede hacer aquellos que están bajo la ley. Por eso en la legalidad nunca se restaura a nadie. En la legalidad todo es condenación. No hay un pensamiento o una posibilidad de que esa persona que cayó en falta, que ese siervo que cayó en falta, pueda ser restaurado al lugar. ¿Se acuerdan cuántas veces nosotros leímos en el antiguamente que no podía ser restaurado a su lugar? Pero ahora vemos por medio de la gracia que sí. Aunque ahí no estamos abriendo, la puerta no abre, la gracia no abre la puerta para que los hermanos pequen, sino que la cierra completamente. ¿Por qué pecan los siervos del Señor? Porque no conocen la gracia. Porque no conocen el poder, ¿no?, del Evangelio de la gracia. No fueron renovados en su entendimiento. No fueron enseñados correctamente. No conocen la verdad. Ellos conocen una verdad parcial. Y Satanás lo que hace es siempre mezclar la verdad o parte de la verdad la mezcla. Él tiene la habilidad de mezclar la verdad con la religiosidad, en cierta forma, ¿no? Hasta donde Dios le permite, ¿no? Y entonces la persona que entra dentro de la iglesia, en vez de ser edificada correctamente con un mensaje exacto del Evangelio, entonces es instruido, ¿no?, equivocadamente, y equivocadamente conduce su vida, ¿no? Porque a nosotros, cuando éramos legalistas, nosotros pecábamos y queríamos irnos de la iglesia. Pero ahora en la gracia nosotros sabemos que tenemos un abogado, ¿no?, que se puede interceder por nosotros delante de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y ahora sabemos, aunque nosotros no pensamos en pecar, ni por ahí. La gracia nunca nos administra a nosotros pecado. La gracia nos administra santificación. Cada día más apartado del pecado. Ni pensamos nosotros en pecar. Y nosotros tenemos que entender que para dejar de pecar, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la gracia.
Y la gracia te va a llevar a usted a vivir en un lugar, en un rincón, póngale, donde nadie lo conozca a usted. Donde usted no haga algo, wow, como vio un lugar alto, no le va a dar la gracia, sino que le va a dar un lugar bajito, le va a dar. Pero ahí usted está protegido. Ahí usted está resguardado. ¿De qué? Del pecado. Está resguardado de las tentaciones. Está resguardado del mundo. Porque la gracia lo quiere tener ahí. Y eso es lo que la gracia hizo con nosotros. La gracia nos encerró a nosotros en un lugar pequeño donde está todo lo que nosotros necesitamos para vivir, tanto espiritualmente como materialmente. Ahora, si queremos salir de ahí, es un problema. Es un problema. Cuando queremos salir del lugar donde la gracia nos colocó, es un problema. Por eso los hermanos que se van de este mensaje de la gracia terminan viviendo en la carne. ¿No? Así terminan viviendo en la carne y ya viven en un razonamiento, como dice el apóstol Pedro, donde él dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿no? Que la palabra de Dios tiene que ser una palabra que nos vaya dando el crecimiento a todos por igual. Bueno, que el Señor bendiga, hermanos amados, damos gracias. Ya le digo, vamos a tocar pedacito por pedacito cada parte de lo que hemos leído hoy, ¿no? De a poco. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar, hermanos, por los hermanos que no han podido venir. Saludamos a todos los hermanos que nos están mirando por Facebook. Que el Señor le haya hablado a sus corazones y que ellos puedan comprometerse con su fe. ¿No? Cuando decimos que tenemos fe, tenemos que demostrarlo, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por medio de las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Obra de justicia igual fruto de justicia. No son obras en el sentido legalista, sino en el sentido de la gracia. Padre amado, te damos las gracias. Gracias porque tú nos das entendimiento. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes, aquellos que han vencido en esta mañana y están presentes a pesar de su salud, a pesar de su dolor físico. Señor, tú puedas confirmar esta palabra sanándoles completamente, libertándoles completamente. Señor, aquellos hermanos que no han podido vencer, que ellos puedan salir vencedores, Señor, de aquí en más. Que ellos puedan entender, Señor. Señor, que esta fe que tú has puesto en nosotros es una fe que hay que llevarla a la vida práctica, Señor. En cada situación de nuestra vida. Ayúdame primeramente a mí, Señor, que soy el más débil de mis hermanos, Señor amado. Bendice a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por nuestro gobierno. Te pedimos por nuestro país. Te pedimos por nuestra República Argentina. Deshace, Señor, este mal que ha venido sobre la tierra, Señor, y que produce la muerte a tantas miles y miles de personas. Tú puedas deshacerlo con tu gran poder, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están en luchas y en pruebas, que ellos puedan invitar a tu Hijo, así como Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue probado, Señor, Satanás, y Satanás dedujo que Él era el Hijo de Dios verdaderamente. Gracias te damos, Padre, por todo lo que hemos escuchado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado. Amén.